Bienvenidos en este día, estimados oyentes, a escuchar la palabra de Dios, aquellas cosas que son útiles para nuestra vida, aquellas cosas que, como le dijo Jesús a Marta, que María había escogido la mejor parte, escucharle a sus pies, escuchar a los pies de Jesús, su palabra. Y vamos a continuar con el capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, los versículos 8 hasta el 16, que dice así: Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus casas, porque las que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, querido en el mundo y recibido arriba en gloria. Padre, muchas gracias por tu misericordia, Señor. Muchas gracias por tu amor y tu fidelidad, Señor. Gracias por este día. Ilumínanos para enseñar tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén. Si ya había dado recomendaciones acerca del obispado, ahora da recomendaciones acerca del diaconado, la diaconía, que quiere decir servicio. Es también un ministerio en la iglesia tan valioso como los otros ministerios, como el obispado, como el pastorado, a la que hay que decirlo que la iglesia de hoy carece en gran parte. Yo diría que en un 80% de la iglesia cristiana carece de diaconía. La diaconía es el servicio. Recordemos que el cuadrado apostólico implica la verdadera iglesia cristiana. Una verdadera iglesia cristiana tiene coinonía, que es comunión, diaconía, que es el servicio, doctrina y oración. O sea, la diaconía es parte de la iglesia cristiana importante, no es algo o como que no, como que sí, como que quién sabe si la hay bien y si no también. No es algo opcional, es parte de la iglesia. Una iglesia cristiana debe tener estas cosas, estos requisitos. Y aquí habla de los diáconos. A los diáconos les dan las mismas instrucciones que a los obispos, únicamente que a los diáconos sí les dice que no dados al mucho vino. Al obispo le dijo que no tome vino, tampoco es que le esté prohibiendo que no se tome un vino en una celebración. Pero al diácono sí le dice que no da a mucho vino, pero el resto son todas las mismas recomendaciones. Que sean hombres de fe, por supuesto. El diaconado es el reflejo del amor de la iglesia por el mundo, por las personas, tanto de la iglesia como de fuera de la iglesia. El diaconado es el brazo de la iglesia para extender su piedad y su misericordia de ayuda a un mundo, al necesitado. El diaconado es tan importante como el pastorado. La iglesia cristiana, decía una vez un profesor, si desapareciera en América Latina nadie le extrañaría, porque no quiere servirle a la comunidad. Servirle en el Evangelio es predicarle el querigma, o sea, llevarle el mensaje audible, el mensaje visible mediante la palabra y los sacramentos, pero también llevarle la obra social que llamamos nosotros, la diaconía. Se ha tenido en poca estima, inclusive a muchos no les gusta escuchar de la obra social porque dicen que eso no es espiritual. Es que ser espiritual, yo no sé qué se entiende por espiritual. La espiritualidad es la relación con el prójimo. El término espiritual no está negando la realidad humana. Ese término espiritual mal entendido viene de la división cuerpo-alma de los filósofos.
No, ser espiritual no es, uno piensa que estar dentro del templo, que estar en ayuno y oración, eso es únicamente espiritual, no. Ayudar al prójimo, la espiritualidad se vive en el contacto con el ser humano, con el prójimo, con los demás prójimos como nosotros. Jesús, Dios, es un ser espiritual. ¿Y qué hizo? Estar en contacto con los seres humanos, se hizo hombre. Entonces, ser espiritual es tener eso, tener el corazón que por causa del evangelio que ha sido transformado, dé como fruto la diaconía, el servicio. Y la iglesia debe tener sus diáconos. Se ha limitado, los diáconos se limitan en las iglesias ahora a la parte de la organización interna de los cultos. Entonces ellos son para recibir la ofrenda. Qué cosa tan mal entendida. El diácono estaba para servir a las mesas de los necesitados. Lean Hechos de los Apóstoles. Ahora se entiende inclusive el que recibe la ofrenda, el que lleva la ofrenda. No, el diácono es el ministerio que la iglesia tiene para dar, y ahora lo vieron fue para recibir. Pero es parte importantísima en la iglesia, que ha desaparecido, porque es que la mitad del evangelio ha desaparecido. Esa es una verdad. Y ha desaparecido porque muchas veces no se enseña, no se predica el evangelio completo. Se hace solo el querigma y la enseñanza, que son muy diferentes. Enseñar en un tablero sobre la Biblia es diferente a predicarla. Esos son dos términos muy diferentes. El uno es didáscalos, que es maestro, y la predicación es querigma. Se hace eso, pero se perdió la diaconía. Es más, hasta la Santa Cena en mucha parte de la iglesia cristiana se perdió. Entonces, ¿de qué evangelio estamos hablando que estamos predicando? ¿De qué evangelio? El evangelio a medias no es evangelio. O es completo, Cristo es completo, o no lo es. Nuestro Señor Jesucristo es completo, palabra, sacramento, diaconía. El diaconado más grande que ha ejercido en el cielo y en la tierra lo ha ejercido Dios. Él es querigma y diaconía, cuerpo y sangre, y Él es el intercesor, Él es la oración también. En Él se cumplen todos estos tres, y la iglesia debe tenerlos. Pablo le dice a Timoteo que le recomiende a los diáconos cómo deben ser. O sea, la iglesia ya estaba organizada en diaconía, ya tenía su diaconía. Estamos hablando de la iglesia naciente. Si Pablo recomienda a Timoteo que hable con los diáconos y los forme y mire la vocación de la persona, su comportamiento, es porque ya estaba la diaconía. Es porque la iglesia desde el principio la organizó, sino que la iglesia se fue, con el paso de los siglos, fue perdiendo su esencia. Hoy, si nosotros hacemos un análisis bíblico, mira, es duro decirlo, pero nosotros miramos la iglesia hoy a la luz de la Biblia. Me atrevería a decir que para ser iglesia cristiana le falta mucho, pero mucho. De acuerdo al modelo bíblico verdadero, si queremos ser tan bíblicos como se pretende ser, nos falta mucho. Entonces, esas son cosas que debemos también escudriñar a profundidad. Es que nosotros miramos en las Escrituras algunas cosas, pero no miramos todo el panorama de las Escrituras. Miramos parcialmente las Escrituras y a veces las miramos de acuerdo a lo que nos conviene. Es tan valioso ser diácono porque el Señor Dios es más bienaventurado dar que recibir. Y luego Pablo termina diciendo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, este es un resumen que Pablo hace, una conclusión: grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Lo define como este poema. Dice: Dios fue manifestado en carne, o sea, su encarnación, justificado en espíritu, o sea, Él era santificado por el Espíritu Santo, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ahí se resume en la obra de Cristo. Entonces, hermanos, oremos porque la iglesia vuelva a ser iglesia. Porque es que iglesia no es simplemente una casa con una cruz, o, según sea el caso, donde se reúnen unas personas, se cantan unos himnos, se hace una predicación, se sale y no se le quiere servir a nadie. No, eso no es. La iglesia tiene una función. La iglesia no es un fin en sí misma. O sea, la iglesia no es el fin en sí misma, no es para encerrarse en sí misma, porque la iglesia es un
medio, un cuerpo cuya misión es servir al mundo. En muchas partes hasta la iglesia no quiere brindarle una ofrenda a alguien que no sea de la iglesia. No, es que ¿quién dijo? ¿Acaso donde dice que uno no? Lo que dice San Pablo es que les demos primero a los de la familia y la fe, pero no estoy diciendo que la iglesia no le sirva a los demás, porque es que para eso está. Ese es servirle al mundo, así como Dios le ha servido a todos, hace llover sobre justos y injustos. ¿Qué tal que el Señor dijera, no, yo solamente hago llover y hago que el pan lo tengan solo los justos, o sea, los que están en la iglesia? No, él muestra la diaconía más grande, servirle al mundo, al que está afuera y al que está adentro, amarlos. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros, a amar de verdad, porque el resto es ser egoísmo. Eso es egoísmo. No, que solo nos... No, eso no lo dice en ninguna parte. Lo que Pablo dice es que sirvamos primero, sí, demos prioridad de alguna manera a los de la familia y la fe, pero no está diciendo que sean los únicos, porque no tiene que mostrar el amor al mundo. El mundo necesita más del amor. Entonces, y el amor debe ser acción. Entonces, hermanos, no olvidemos estos ministerios y oremos porque haya verdaderos diáconos en nuestras comunidades cristianas, en nuestras iglesias. Padre, levanta, así como oramos que levantes pastores, obispos, evangelistas, maestros, misioneros, levanta diáconos en la iglesia, porque se está dejando de lado tan importante ministerio. Son 4 los ministerios de la iglesia: la enseñanza, la coinonía, que es la comunión, la diaconía y la oración. Esos son los ministerios centrales de la iglesia. Si falta uno de ellos o más, ya no es iglesia, es un club de personas. Pero Padre, ayúdanos a rescatar todo esto. Levanta diáconos, así como oramos que levantes pastores y maestros, levanta diáconos también entre nosotros para servir. Gracias por este día, gracias por tu misericordia, gracias por el descanso de la noche. Perdona nuestros pecados, en Cristo Jesús. Amén.